Esto a simple vista puede parecer fácil porque si los estudios están dentro del comité de producción, solo es conseguir algunas personas del estudio que puedan trabajar en ese anime. Una vez que ya se tiene el equipo que va a trabajar con el anime y los conceptos principales del mismo, no solo en el sentido de historia, sino también en cómo se verán los personajes y cómo se verá el anime mismo, recién allí se puede comenzar la producción misma del anime. La producción es otra etapa que a su vez dentro de ella tiene un montón de procesos, los cuales son todos diferentes y por lo general suceden a la misma vez. Para que no se mareen les voy a ir hablando uno por uno para que se entienda bien cómo comienza ahora sí la animación propiamente dicha. El primer paso, una vez que ya se tiene toda la preproducción hecha, es comenzar con los guiones de los episodios. Como ya se los comenté en la parte anterior, dependiendo del anime puede haber uno o más guionistas. En algunos animes hasta tienen un guionista por episodio, pero esto no hace al anime bueno o malo. Aunque sí que muchas veces tener tantas personas diferentes para contar de cierta manera la misma historia puede llevar a ciertos enredos o problemas. Por lo que en general lo mejor es trabajar con un único guionista, pero claro, el problema por el cual al final se terminan contratando más guionistas en el correr de la producción es el tiempo, el peor enemigo de las producciones de los animes. Aunque tengamos varios guionistas que se encargan de los episodios individuales, esos guiones cuando se terminan deben pasar por el supervisor del guión y una vez que a este le parece bien, ya pueden pasar a que los vea el director, los productores y en la mayoría de los casos el autor de la obra original. Pero eso, como también les decía, lo normal es que el mangaka o novelista vea el guión, esté como supervisor del guión para ver qué también va quedando, y es realmente muy raro el caso en donde los mangakas o los novelistas no están al tanto de lo que se escribe. Hay casos en donde si el mangaka está muy ocupado, sí o sí tienen que avanzar en la producción sin su supervisión, pero en la mayoría de los casos esto no sucede. Mientras el director ve el guión y consulta con el director del episodio, estos dos se imaginan cómo se verá ese guión plasmado como un episodio. Es decir, se comienzan a imaginar el storyboard. Generalmente el storyboard es creado por el director, pero también en muchos casos existen personas que se les llaman storyboarders que hacen ese trabajo. Esto porque hacer un storyboard para un anime lleva más o menos 3 semanas, por lo que otra vez el enemigo principal no deja en muchos casos más opción que hacer que el director le pase este trabajo a otra persona. No quiero entrar en mucho detalle cómo es un storyboard o cómo hay que hacer un storyboard porque creo que ya viéndolo se puede entender bastante, pero en resumidas cuentas un storyboard lo que muestra sería el contenido del episodio, la cantidad de cortes del episodio, los movimientos del personaje, los movimientos de la cámara, el diálogo y la longitud del corte en segundos y frames. Los animes de por sí tienen ya cierto número de cortes y frames, digámosle promedio. Con los frames no es tanto el problema, ya que los frames son las imágenes individuales o los dibujos solos, pero los cortes generalmente se los trata de dejar por los 300 en los animes debido a cuánto dura un episodio. Algo que me faltó aclarar al principio y ya aprovecho para aclararlo acá es que por lo general los episodios se van haciendo medio que todos a la vez. Con este me refiero a que no es que cuando sale el episodio 1 de un anime ya los 12 están terminados. En algunos casos sí, son los mínimos y eso es algo que hablaré en unas semanas en otro video. Pero en el 99% de los casos la cosa no es así y les pongo un ejemplo de esto para que se entienda más rápido. Supongamos que X anime ya se está emitiendo y va por el episodio 3. Seguramente el staff ya terminó de animar el episodio 4, está en la fase de postproducción del episodio 5 y el director está haciendo el storyboard para el episodio 9. Esto solo hay que tomarlo como un supuesto. Bien se sabe que hay muchos animes que apenas llegan horas antes a terminar un episodio antes de emitirlo o directamente no llegan y la única forma de intentar solucionar este problema es metiendo un episodio de recapitulación. Así que si se preguntan por qué hay animes que meten estos episodios de recapitulación que no tienen ningún sentido, pues básicamente porque el estudio necesita más tiempo para terminar el episodio y metiendo una recapitulación le da al estudio para poder trabajar una semana más en ese episodio. Esto ya les digo, sucede en producciones que están en un punto muy desastroso, pero lamentablemente sucede. Una vez el storyboard está hecho, comienza ahora la producción misma del arte. Layouts, in-between animation, key animation, todos estos son conceptos que seguramente ya han escuchado y yo no me voy a molestar mucho en explicarlos a detalle porque realmente, aunque es lo que hacen un anime, cada uno de estos procesos se los puede entender mejor con imágenes. Así que acá les voy dejando esto y de paso les hago algunas aclaraciones. Una de las cosas más importantes de un anime es la consistencia. Imagínense que tienen que hacer
ser que como poco 50 personas dibujen el mismo personaje en diferentes poses, pero el personaje sí o sí tiene que verse igual, sin ningún cambio. Obviamente es difícil y para eso en el proceso mismo de la animación tenemos un director en animación. El director en animación se encarga de corregir dibujo a dibujo lo que no le termina de convencer. Ellos son los que redibujan frames enteros y también ajustan el timing y los movimientos que no les terminan de convencer. Este es uno de los cargos más importantes que hay en una producción y generalmente estas personas son animadores con muchísima experiencia. Es uno de los roles en la industria más pesados y estresantes, ya que para que un anime funcione bien por lo general solo se tiene un director en animación. Si un anime muestra muchos directores en animación, eso es una señal de problemas en la producción, ya que lo que no quiere decir es que la producción está necesitando más personas para completar el episodio correctamente y en su tiempo. Y por otro lado, lo que también nos puede indicar es que los dibujos son muy malos, son pobres y necesitan muchísimas correcciones. Y antes de pasar ahora sí a la última etapa en la producción de un anime, hablemos de datos relevantes que seguramente les interesan y que tenían dudas antes de ver este video, así que acá se los voy a responder. El promedio de frames o dibujos que tiene un episodio de un anime de 24 minutos es de 3000. Esto, como digo, es en promedio y puede variar. Hay algunos animes que llegaron a tener menos de 1000 frames y otros animes que superan los 15000 frames. Que un anime tenga más o menos frames no significa que vaya a ser mejor o peor, pero sí es verdad que si el estudio Bones te anuncia que hay un episodio de Mob Psycho 100 que tendrá más de 20000 frames, hay que agarrarse de la silla porque eso se va a venir potente. Con respecto también a los dibujos, no hay tampoco una regla que le diga a los animadores si tienen que utilizar lápiz y papel para dibujar o si tienen que utilizar una tableta gráfica. Esto es a gusto del animador, pero todavía la gran mayoría de animadores prefiere dibujar con papel y lápiz. Esto se debe a que la gran mayoría que ahora están trabajando en la industria, como cuando comenzaron a estudiar sobre animación, todo el fenómeno de las tabletas gráficas no estaba tan asentado en esta industria, se acostumbraron al uso de lápiz y papel, pero esto no quiere decir que esté prohibido utilizar una tableta gráfica. Son los pocos, pero cada vez están apareciendo más. No existe una regla para cuánto se demora en hacer un episodio de anime. Como dije en la parte anterior, el promedio para una producción completa de anime de 2 episodios es de 1 año y medio, pero para hacer solo un episodio obviamente este tiempo es muy diferente. Una producción muy ambiciosa le daría 3 meses a un episodio, pero esto no pasa casi nunca. 3 meses es un tiempo bastante amplio y generalmente son menos de 2 meses lo que se toma un estudio para hacer un episodio de un anime. Y esto en el mejor de los casos hablando de cuando recién comienza la producción, ya que mientras van pasando los episodios y las semanas empiezan a aparecer los problemas, los atrasos y en la gran mayoría de los casos se terminan de hacer los episodios en un par de semanas, lo que es una completa locura viendo lo largo que es este proceso. Un anime de 12 episodios en promedio para producirlo cuesta $2 millones y casi todos los animes que se producen no llegan a generar lo que se gasta. Es por esta razón que la gran mayoría de estudios de animación en Japón están en rojo. Aunque son los productores sí quienes le dan el dinero, en muchos de los casos ese dinero no es suficiente y el estudio debe sacar de su propio bolsillo para pagar a más animadores o solventar ciertos gastos que en un primer momento no se prevían, y como quienes se quedan con todo el dinero que genera el anime son los del comité de producción, lo único que le queda a los estudios es llegar a tener una parte de lo que vendan los Blu-ray, cosa que en la mayoría es una miseria y es de ahí donde sale toda la cuestión de por qué los animadores son tan mal pagados. Prácticamente los ingresos de un anime son como una torta dividida en miles de partes y con lo que se quedan los animadores son apenas con las migas. Por último, ahora sí, una vez que los dibujos están chequeados por el director de animación, se digitalizan y se procede a pintarlos. Obviamente esto antes se hacía a mano, pero con la llegada de la tecnología se facilitó mucho en el proceso y también hay personas en el estudio que solo se dedican a esto, a usar el cubo de pintura y dar clic. Pero ojo, no crean que es un trabajo fácil, sino que todo lo contrario. Como todos los otros trabajadores de la industria, su trabajo es agotador y todavía este es el peor pagado. Porque como digo, puede que a simple vista se vea como que solo hacen clic y ponen el color, pero imagínense hacer esto con cientos de imágenes y por varias horas. Es un trabajo que realmente no es para nada sencillo y es muy triste ver cuánto les pagan. Una vez que se pintan todos los dibujos, se agrega el fondo y se pasa al proceso de la composición. Aunque todos los estudios usan diferentes programas, el After Effects es uno de los programas que la gran mayoría usa. En este programa se agregan efectos y se ajustan cosas como la luminosidad para que el fondo no quede tan alejado de lo que es el personaje, y es un proceso también bastante largo y más si el anime usa 3D barra CGI. Pero bueno, ya el tema del 3D y CGI podría perfectamente ir para otro video porque también es bastante largo. Una vez que el estudio termina con este
este proceso de la composición finalmente se pasa al proceso de la postproducción. Y acá no voy a hacer división ni nada porque es un proceso el cual se los puedo resumir bastante rápido, ya que solamente en este proceso se agregan el sonido, las voces, la música y se lo edita por una última vez al episodio antes de emitirse en televisión. También acá es donde se lo distribuye al episodio y de paso, si hay compañías interesadas en doblar el episodio, también es en esta etapa donde sucede. Y con todo esto, ahora sí ya saben perfectamente cómo es que se produce un anime. A pesar de que intenté resumir bastante este proceso, sé que el video quedó bastante largo. Y imagínense que no les hablé en detalle sobre la Key Animation, los que se encargan de los layouts, del in-between, pero bueno, eso es algo lo cual les recomiendo a ustedes que si les interesa más a fondo, pueden buscar por ustedes mismos para ver más detalles sobre eso. Pero yo quería centrar este video en otro enfoque. Espero que les haya gustado mucho y como dije al principio del video, es un video el cual hace rato tenía planeado hacerlo, pero necesitaba bastante tiempo para producirlo. Pero bueno, como digo, espero que les haya gustado mucho este video. En un par de días van a tener más videos de este estilo, así que espero que les guste este nuevo contenido un poco diferente al que están acostumbrados, ya que no solo es más largo, sino que también tiene un poquito más de tiempo de elaboración que los anteriores videos. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo y adiós.